Buenos días, bienvenidos a este podcast académico. En este episodio estaremos abordando un tema importante que es la estructura de la Constitución colombiana de 1991. Trataremos un tema enfocado sobre el estado de sitio. Aquí le habla su servidora Marta Yane Quiebraoya Rincón y su compañera Eva Paternina. Adelante, Eva. Marta, qué placer compartir este episodio contigo. Un saludo cordial a todos y qué emoción vivir de verdad esta experiencia y hablar y conocer un poco más de la estructura de la Constitución, a tener en cuenta un punto importante que es el estado de sitio. Entonces, me gustaría que antes de comenzar con las preguntas a nuestros invitados en el día de hoy, exploráramos uno de los hitos jurídicos más trascendentales de nuestra historia. Vamos a hablar un poquito de esto. Y bueno, es la Constitución Política de 1991. Esta Constitución no solo reemplazó un modelo desgastado y autoritario, sino que construyó una nueva arquitectura institucional con una estructura moderna y garantista. Está compuesta la Constitución por un preámbulo seguido de 14 títulos en el que se incluyen las disposiciones transitorias o títulos transitorios, que abarcan desde los principios fundamentales, los derechos y deberes ciudadanos, la organización del Estado, la participación democrática, el régimen económico y hasta las normas de reforma constitucional. Pero además de su estructura, me llama mucho la atención que hubo debates fundamentales que marcaron su contenido. Uno de ellos fue el uso histórico del estado de sitio, una figura que por décadas fue utilizada para enfrentar crisis de orden público, pero que también permitió abusos de poder y limitaciones severas de los derechos civiles. Por eso hoy tenemos con nosotros a 3 invitados especiales que en calidad de expertos y doctores en Derecho nos ayudarán a responder algunas preguntas claves. No voy a mencionar las preguntas para que la conversación logre ser un poco más fluida con ellos. Entonces, para mí de verdad es un honor presentar en este momento a la doctora Ariana Palacios, al doctor Edwin Vega, a la doctora Rosemary Montenegro. Y bueno, Marta, qué honor de verdad tenerlos a ellos aquí. Y bueno, el día de hoy aprender y sacarle provecho a todo este episodio. Así que sin más preámbulos, comencemos y me gustaría iniciar por usted, doctora Ariana, con esta pregunta y es: ¿qué era el estado de sitio en la Constitución de 1886 y cómo funcionaba? Claro, el estado de sitio, regulado por el artículo 121 de la Constitución de 1886, era una figura de excepción que otorgaba al presidente poderes extraordinarios en contextos de guerra exterior, conmoción interior o grave perturbación del orden público. En estas circunstancias, como tal, el Ejecutivo podía suspender derechos fundamentales, legislar mediante decretos con fuerzas de ley y ordenar detenciones sin control judicial inmediato. Esto significaba que el presidente concentraba funciones de los 3 poderes, ejecutaba, legislaba y en ocasiones incluso interfería con funciones judiciales. En la práctica, Colombia vivió por más de 30 años bajo esta figura, lo que llevó a una prolongada normalidad institucional que se volvió estructural en el sistema político. Buenos días, doctora Rosy. En esta breve entrevista quisiera tomar su opinión sobre el por qué se volvió tan problemático el uso del estado de sitio. Lo problemático del uso de estado de sitio fue bastante complejo, ya que hubieron muchos encuentros, desencuentros, pues una revisión que gobernó Colombia en buena parte del siglo XX, teniendo normas de orden público muy restrictivas de las libertades de los ciudadanos, que a su juicio fueron altamente desarticuladoras del normal funcionamiento de los poderes públicos. Es por eso que hubieron muchos conflictos y pues desavenencias entre la misma población, porque ya eso iba a cambiar.
estudiado en 1970 de la Corte Suprema de Justicia, en el que afirma que el estado del sitio era un instrumento jurídico más eficaz de la misma carta entregaba al presidente para el cumplimiento de sus deberes, de conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuera turbado. Ahí lo que se hizo fue implementar como unas leyes que hicieran que la ciudadanía o, bueno, como dijéramos, la población cumpliera lo que son sus reglamentos, sus leyes, eh, para evitar tanto desorden público entre sí. Entonces es por eso que ya pues hubo esos desencuentros porque pues a ellos no les convenía que hubieran leyes para tratar de arreglar la parte social y, y segura del país. Pues ya con unas leyes pues es algo que a cualquiera no nos gusta mucho, ¿no? Entonces es como eso, como el desacuerdo que tuvo la gente para que hubieran esas leyes, pues que a la larga iban a servir para el bien de la ciudadanía. Doctora Ross, qué importante intervención. Pero ahora yo quiero ir con el doctor Edwin. Queremos que nos responda esta pregunta y es, ¿cómo fue tratado este tema en la Asamblea Constituyente de 1991? Adelante, doctor Edwin. Bueno, durante la Asamblea Constituyente de 1991, ese tema fue tratado, ¿verdad?, como uno de los más urgentes y simbólicos dentro del proceso de transformación institucional. Más que todo el país, los constituyentes estaban convencidos de que para refundar el orden constitucional colombiano era necesario desmontar aquellos mecanismos que habían permitido que el Estado actuara durante décadas. Al margen de los principios democráticos, uno de esos mecanismos era sin duda el estado de sitio. Y bueno, se preguntarán, ¿qué es el estado de sitio? El estado de sitio, que había sido una herramienta recurrente desde principios del siglo XX, fue duramente criticado durante los debates de la Asamblea. Los constituyentes lo veían como no solo como una medida de emergencia, sino como un símbolo del fracaso institucional. Se le responsabilizaba de haber facilitado el abuso de poder, de militarización de la vida civil y la concentración de facultades en el Ejecutivo, debilitando así los controles democráticos, el equilibrio de poderes. Bueno, más aún se entendía que el uso prolongado y frecuente del estado de sitio reflejaba la incapacidad del Estado colombiano para enfrentar los conflictos y desafíos internos, mediante soluciones legítimas, sostenibles y dentro del marco del Estado de Derecho. Fue precisamente por esta razón que se llegó a un amplio consenso sobre la necesidad de eliminar esta figura. En su lugar, la Asamblea propuso un sistema más racional, equilibrado y limitado de estados y de excepción. Este nuevo modelo fue diseñado para garantizar la estabilidad institucional frente a situaciones críticas, pero sin sacrificar los principios del Estado de Derecho, los derechos fundamentales de los ciudadanos, ni el control político y judicial sobre las decisiones del Ejecutivo. Bueno, en resumen, ante todo lo dicho, ante todo lo que les expliqué, el estado de sitio y más que todo el abuso de poder, en resumen, lo que se buscó fue corregir una distorsión histórica, querer reemplazar un instrumento de poder que había sido utilizado excesivamente por uno más ajustado a los valores democráticos. Fue un paso fundamental para fortalecer las instituciones, prevenir abusos y garantizar que las respuestas a las crisis se dieran dentro de un marco legal, legítimo y respetuoso ante todos los derechos humanos, que más que todo tienen que respetarse y no tiene que ser un excesivo como un abuso de poder. Y eso sería todo y esa sería mi respuesta ante el punto 3. Muchas gracias.
Bueno, doctora Rossi, agradeciendo que usted tiene mucho conocimiento, quisiera también enfocar otra pregunta para que me saque de dudas. ¿Qué medidas tomó la nueva Constitución respecto al estado de sitio? Las medidas que tomó la Constitución de 1991, que fue en el año que se sacó el estado de sitio, convirtiéndolo o cambiándolo por estados de excepción. Se establecieron tres tipos como de guerras, por decirlo así, porque se presentó como en la guerra en el exterior por algunas como perturbaciones en lo económico, en lo social, en la ecología. Entonces eso, toda esa conmoción fue la que conllevó a que hubiera pues eh, alguna especie de desencuentro, como se venía comentando. ¿Por qué? Porque es una regulación, esa regulación de ese cambio limitó las facultades del gobierno durante esos estados, fortaleciendo más el control político y judicial, pues que de cierto modo iba a ayudar a la ciudadanía y no a los gobernantes. Pues esas medidas que tomaron incluyeron la prohibición de clausurar el Congreso, pero igual sí fue fundamental ese reemplazo de estado de sitio, porque se entendió que este mecanismo se utilizaba de manera indiscriminada para tomar medidas de vulnerabilidad de los derechos fundamentales. Como lo mencioné ahorita, pues algunas limitaciones de las facultades del gobierno, como una proporcionalidad de las medidas de estar justificadas y por ser proporcionales a la gravedad de la situación. El control político y judicial se fortalece el control del Congreso y la Corte Constitucional sobre los decretos y medidas dictadas que beneficiaban a la ciudadanía, y pues el control de la Corte Suprema, que pues es algo muy importante para los ciudadanos, que que es como un control más automático, más de la constitucionalidad de los decretos, y ayuda mucho más a los derechos humanos. Muchas gracias, doctora Rosemary Montenegro, y bueno, cariñosamente, doctora Rose. Bueno, ahorita para finalizar esta ronda de preguntas, quiero que nuevamente la doctora Ariana Palacios intervenga y nos responda qué implicaciones tuvo esto para la democracia colombiana. Mira qué importante tu pregunta. Claro, el cambio fue profundo. La eliminación del estado del sitio significó el inicio de un nuevo modelo constitucional en el que la normalidad institucional se convirtió en la regla. Colombia pasó de un régimen presidencialista y autoritario a un estado social de derecho, donde los poderes están claramente separados y hay mecanismos efectivos de control. Además, se fortaleció la protección de los derechos humanos, ya que en los nuevos estados de excepción no se pueden suspender derechos esenciales como la vida, la dignidad o el debido proceso. En resumen, se trató de una reconstrucción del pacto democrático que reconoció que la excepción no puede ser el fundamento de un estado legítimo. Muy enriquecedora toda la temática, y bueno, así damos por terminado este podcast y agradecemos a nuestros oyentes y los invitamos a que sigan conectándose a cada uno de nuestros episodios.